doctores, vamos a hablar de los delitos contra la administración pública. Y para empezar, cuando uno habla de administración pública, no solamente está hablando de la actividad del Estado, que pareciera poco hablar de la actividad del Estado, sino que involucra una serie de manifestaciones complejas en diversos órdenes, no interesando la naturaleza del órgano que esté comprometido con esa actividad del Estado. Cuando hablamos en penal de administración pública, nos estamos refiriendo a la actividad del Estado en la función legislativa, en la función ejecutiva, en la función judicial, en el sentido de gestión, de ejecución de servicios, de la prestación de ciertas funciones para la atención de necesidades del ciudadano. Y entonces esto involucra una cantidad de actividades en órganos que dependen del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las entidades autónomas. Entonces hay una diversidad de situaciones que se pueden dar dentro de la administración pública, pero también, doctores, hablamos de una necesidad de estudiar los diversos estamentos, facultades, competencias, funciones que se dan dentro del sistema, que está estratificado, jerarquizado, organizado, que tiene que ver con la actividad del Estado. Ahora, mucho de lo que vamos a hablar no es creación del derecho penal. Mientras que cuando uno habla de un homicidio, o habla de una violación sexual, o habla de lesiones, se va a enfocar esencialmente en un tema penal. En el ámbito de la administración pública, doctores, hay un buen ámbito que no proviene y que no ha sido constituido por nosotros, los penalistas, sino que viene o proviene del derecho administrativo. Y entonces eso hace que el derecho penal resulte insuficiente para dar respuesta a algunos de los problemas que se dan dentro de este ámbito. Vamos entonces, doctores, primero a fijar en los aspectos generales de la administración pública el concepto, lo central, el concepto del bien jurídico, la administración pública. ¿Qué es para nosotros los penalistas la administración pública? ¿Qué es lo que comprende? ¿Le damos una concepción restringida? Doctores, ¿asumimos una posición legal, formal? ¿O es que tenemos una posición amplia, teleológica? ¿Qué posición tiene el derecho penal peruano sobre el concepto bien jurídico, administración pública? Para empezar, doctores, nosotros hemos sistematizado nuestro código según los bienes jurídicos a proteger. Entonces, cuando hablamos de delitos contra la vida es el bien jurídico a proteger. Delitos contra la libertad es el bien jurídico a proteger. Delitos contra la administración pública, el bien jurídico a proteger es la administración pública. Y entonces, como necesitamos del derecho administrativo para saber algunas cosas, uno lo primero que busca es qué entienden los administrativistas sobre administración pública. ¿Qué es para el derecho administrativo la administración pública? Para que nosotros en el ámbito penal podamos comprender los alcances y los niveles de protección. Doctores, ellos no se han puesto de acuerdo. Entonces, cuando uno recurre a un libro de administrativo, va a encontrar una infinidad de conceptos. La administración pública como persona jurídica, la administración pública como una organización del poder del Estado, la administración pública como los servicios y funciones que el Estado realiza a favor del ciudadano. Y entonces uno dice, uy, Dios mío, ¿y ahora con qué definición nos quedamos para el ámbito penal? Doctores, se han considerado dos aspectos básicamente para comprender el concepto de administración pública en penal. Uno desde una dimensión objetiva y otro desde una dimensión subjetiva. En lo que se refiere, doctores, a la dimensión objetiva, está referida la administración pública al conjunto de actividades que el Estado desarrolla a favor de ¿quién? Del ciudadano. Lo que involucra la prestación de algunos servicios, lo que involucra la atención de determinadas necesidades como parte de la actividad del Estado destinada a generar bienestar,
común destinada a generar el bien de la colectividad. Entonces, desde un punto de vista objetivo podríamos decir, la administración pública, ¿qué cosa es? Es el conjunto de actividades que el Estado desarrolla a favor del ciudadano. Pero no es suficiente considerar una dimensión objetiva, doctores. El concepto también tiene una dimensión subjetiva. Y esa dimensión subjetiva, ¿por qué está dada? Esa dimensión subjetiva está dada por la existencia de un sistema que está conformado por diversos niveles y estamentos, por determinados niveles en una organización jerárquica, donde algunos tienen determinadas competencias, facultades, obligaciones, derechos, y entonces desde un punto de vista subjetivo se ve la administración pública como un todo orgánico, como la organización dividida en estamentos, en niveles, con competencias, con funciones. Todo ello se comprende en el ámbito penal, doctores. Nosotros, desde el ámbito penal, tutelamos la administración pública en el sentido de administración pública como conjunto de actividades y también en el sentido de administración pública como organización, como conjunto de estamentos, de niveles, de órganos, con competencias, con facultades, con obligaciones. Pero, doctores, ese concepto general, administración pública, es un concepto abstracto. ¿Qué es lo que nos vienen a criticar a los penalistas con estas últimas corrientes de disminución o intervención mínima del derecho penal? Porque nos dicen, bueno, señores, la vida sí la podemos determinar. Ahí está, enfrente de nosotros. La libertad, igual. Pero ¿y eso? Administración pública, como conjunto de actividades, como conjunto de estamentos, es demasiado abstracto, doctores. Por eso la dogmática penal, cuando nos habla de la administración pública, ¿qué nos dice? Ah, es un bien jurídico abstracto, es un bien jurídico supra-individual, es un bien jurídico colectivo. Es abstracto como el Estado, señores. Bien, no lo podemos tocar, no es algo que se pueda materializar, pero finalmente todos somos conscientes de que esas actividades existen y que esos niveles, estamentos, competencias también. ¿Qué es lo que lo hace objetivo, doctores? ¿Qué es lo que hace que este bien jurídico ciertamente tenga parámetros y no sea tan gaseoso? El que estemos hablando de estamentos, competencias, funciones, deberes, obligaciones y actividades, que todas están ¿dónde? En la ley. Porque hay un parecido entre derecho administrativo y derecho penal. ¿Cuál es el parecido? Que, doctores, en la administración pública todo está reglamentado, o la mayor parte de las cosas están reglamentadas. Muy pocas cosas se dejan a la discrecionalidad de los operadores. Y eso facilita las cosas para poder definir cuándo estamos frente a un delito o no. El que hay un marco legal, que todo esto esté regulado, facilita, doctores, las cosas para que se pueda hablar del delito. Porque si no, imagínense, todo quedaría en el ámbito de lo discrecional y estaríamos hablando, como más adelante vamos a señalar, de tipos penales en los que la carga de interpretación del juez es muy grande. Y señores, esa carga de interpretación en manos del juez, si es muy grande, si es muy abierto, puede terminar generando arbitrariedad. Ahora vamos a comentar algunos casos y más adelante vamos a ir citando algunos ejemplos, doctores, que nos van a hacer reflexionar sobre este tema y van a ver que las cosas no están muy bien, que digamos, en este rubro de delitos. Bien, hay una serie de problemas que se pueden anunciar. Doctores, ¿qué elementos de la administración pública son objeto de tutela? Cuando hablamos del objeto de tutela, el bien jurídico es ese abstracto, ¿no? Administración pública, conjunto de actividades, de órganos, que prevé la ley. Muy bien, cuando hablamos del objeto de tutela en el ámbito penal, el objeto de tutela es lo concreto. Es como en un homicidio, ya sabemos que se protege la vida, doctores,
Pero el objeto de tutela se entiende en la vida de un ser humano que cuando esto se ejecuta determina la existencia ¿de qué? De un cadáver. O en un robo, el objeto de tutela, un bien mueble específico. Pues bien, en el ámbito de la administración pública, ¿qué es el objeto de tutela? Y ahí la doctrina nos va a decir, hay 3 elementos a considerar. Primero, que cuando hablamos de administración pública, las actividades, la organización, todo está previsto ¿dónde? En la ley. Y entonces habrá que preguntarse si el derecho penal tiene como objeto de tutela la ley que regula lo administrativo, o los reglamentos, o todas aquellas normas que regulan el aspecto administrativo. Doctores, ahí viene la primera diferencia entre la intervención del derecho administrativo sancionador con el derecho penal. Doctores, el objeto de tutela, si solamente queda en el aspecto de la ley, que tenemos un funcionario que hizo lo que no correspondía hacer, porque no observó lo que decía la ley, o porque no observó lo que decía el reglamento, si es solo eso, doctores, no es objeto de tutela penal. Eso genera ¿qué cosa? Infracciones, que van a merecer sanciones. ¿En qué ámbito? Administrativo. La antijuridicidad formal, doctores, esto de la mera desobediencia de la ley, nada más, es un tema que no le interesa al derecho penal. Es un tema que va por el derecho administrativo sancionador. Si fuera de otra forma, doctores, el derecho penal sería un derecho penal máximo, que estuviera interviniendo en ámbitos en los que no les corresponde intervenir. Acuérdense que nuestro derecho penal debe funcionar como última ratio. Y eso significa que debe ser el último mecanismo a usar y se supone en las situaciones más severas. Las solas infracciones de la ley, doctores, las solas inobservancias de la norma, no deben generar responsabilidad penal. Porque para eso tenemos el derecho administrativo sancionador. ¿Dónde debe comenzar a intervenir el derecho penal? En aquello que nos puede causar más preocupación. ¿Y qué nos podría causar más preocupación? Señores, que ya no se trate simplemente de inobservar la ley, sino que está de por medio el sacrificar algunos principios de la administración.